Qué hermoso el poder estar con ustedes una vez más a través de estos medios, estas plataformas que el Señor nos permite poder entrar hasta su hogar para compartir, tener comunión unos con otros y celebrar el nombre del Señor. Hoy, día domingo, día del Señor. Desde que amaneció, todos nosotros podemos ver este día tan soleado, tan hermoso, después de algunos vientos que hubo en la costa. Ahora el Señor nos muestra su misericordia una vez más con esta luz del día. Qué agradable el poder estar cerca de ustedes y poder bendecirles y declarar que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros en cada momento. La Escritura dice en Juan capítulo 5 y versículo 19, y hemos estado hablándolo durante bastante tiempo, acerca de que respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y qué glorioso el poder ver que la iglesia misma fue trasladada a este accionar. Esta semana fue una semana de congreso, la semana que pasó, y fue una semana llena de bendición, llena de palabra, llena de revelación, llena de misericordia de Dios en cada momento, expresándonos Él su amor y expresándonos Él su intención para con nosotros. Qué bueno que usted y yo podamos estar una vez más entendidos sobre esta palabra y esta intención de Dios. Bendigo al cuerpo ministerial y sobre todo al apóstol Abraham y asistencia apostólica, que en esta ocasión fueron ellos quienes nos dieron la revelación, y también hermana Mari Ramos de Castillo y todo el equipo técnico que estuvieron alrededor de ellos, que definitivamente fueron esa base de transmisión para que todos nosotros estuviéramos cómodos, recibiendo tanto el oír como el ver desde la mano de Dios, y ellos reflejando a Cristo en su accionar con excelencia. Esta mañana quiero retomar una vez más esta palabra de Dios en Juan capítulo 5 y verso 19 y también el verso 20. Ya leí el verso 19, pero el verso 20 dice de esta manera: porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Que esta expresión de la palabra dice que el Padre ama al Hijo. Y cuando dice el Hijo, no habla solamente de Jesucristo, habla de ti, habla de mí. Quiero que cada vez que nosotros hablemos de la palabra, notes que no solamente habla de una persona específica, sino que habla de ti y habla de mí. También está hablando de ti. Y el Hijo dice que hace todas las cosas igualmente. Nuestra responsabilidad es hacer las cosas igualmente. Pero luego dice: porque el Padre ama al Hijo. El Padre te ama a ti, me ama a mí, y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Este es nuestro tiempo de ver al Padre, de estar con esa intención correcta de verlo y hacer. Es el tiempo de hacer las obras del Padre. Algo que nosotros vimos a través de lo que el Señor nos enseñó en este congreso fue la intención. Mateo capítulo 22 y verso 29 desde la versión Message. La voy a leer primero desde la versión tradicional que todos usamos, la versión 60, y luego usaré la versión Message. Verso 29 dice de esta manera: entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Pero ahora lo voy a leer en la versión Message, una versión del inglés, traducida ahora al español, y dice de esta manera: Jesús respondió: estás fuera de lugar por dos razones. No conoces las Escrituras y no sabes cómo trabaja Dios. Uno de los errores es no conocer las Escrituras. ¿Cuánto conoces de las Escrituras? ¿Cuánto conoces de lo que dijo Dios para ti? Pero lo otro es que no conocemos cómo trabaja el Padre.
y muchos podrían conocer desde el inicio hasta el final acerca de lo que está escrito. Pero la otra parte se descuida muchas veces. Los fariseos conocían las escrituras. Los fariseos conocían lo que estaba ahí. Sin embargo, Nicodemo, o maestro de la ley, que conocía lo que estaba escrito, no conocía ni siquiera la vida eterna a través del nuevo nacimiento. Y Jesús le termina diciendo, siendo tú maestro, ¿no conoces estas cosas? Porque conocía lo que estaba escrito, pero no conocía la intención del Padre. No se trata de llenarte de conocimiento, no se trata de llenarte de muchos libros, como dice en Eclesiastés, sino que se trata de que tú conozcas la intención de Dios, conozcas lo que Él quiere para ti, conozcas lo que Él está ahora anhelando y deseando que se cumpla en este tiempo, su intención con las que hizo todas las cosas para ti y para mí. La intención con que quiere que tú y yo también hagamos las cosas. No solo se trata de hacerlas, se trata de hacerlas con la intención correcta, con la actitud correcta. En Filipenses capítulo 2, cuando habla acerca de tengan este mismo sentir, habla una de las versiones, háganlo con la misma actitud. Debemos tener esta misma actitud por la misma intención con que lo hace el Padre. Alguien puede hacer una misma cosa con diferente intención. Y Dios quiere que nosotros tengamos la intención correcta, que hagamos las cosas bien hechas. Yo conozco y recuerdo que cuando antes estaba en el altar, en el lugar donde se predicaba y se cantaba, se adoraba a Dios, el lugar donde se exponía a ciertas personas para poder dirigir a un pueblo y poder hacer esa alabanza en unicidad y hacerla juntos, en armonía. Y se ponía de esta manera los adoradores a cantar, pero dentro de ellos había más de algún músico que no lo hacía con la intención correcta. Lo hacía para ser visto, lo hacía para lucirse, y más de algún sonidista. Yo recuerdo que cuando pasamos por esa etapa de estar en los ministerios de alabanza de la iglesia, en el ministerio de alabanza de la iglesia, veía que el sonidista le costaba en algún inicio, cuando se estaba ensayando ya antes del servicio, porque decía el bajista, póngame más volumen, decía el guitarrista, yo no me escucho, decía el tecladista, póngame más monitores, y el vocalista decía, yo quiero más. Todos querían escucharse más, pero no estaban buscando la intención del corazón de Dios. ¿Qué era lo que estaba escuchando, lo que estaba buscando Dios? Adoradores en espíritu y en verdad. No se necesitaba realmente, no se necesita tener instrumentos, se necesita conocer el corazón de Dios y su intención. Abraham fue y adoró a Dios y esta obediencia le fue contada por justicia, pero no llevaba ningún instrumento, sino que él tampoco quería hacerse ver delante de sus siervos. Al contrario, les dijo, quédense aquí, el muchacho y yo iremos y adoraremos. Ni siquiera lo hizo público para ser visto, para que todos conozcan que yo sí le creo a Dios, sino que era entre Dios y él. La intención, pero él conocía la intención del Padre. Jesús con la tormenta se levanta y hace callar y enmudecer la tormenta, pero luego amonesta a los discípulos porque la tormenta no era para que perecieran, sino que era para mostrar la mano de Dios, y ellos, como incrédulos, estaban pensando que iban a perecer, cuando Jesucristo no podía perecer en una mar, sino que tenía que hacerlo en la cruz del Calvario, entregando su vida por amor a ti y por amor a mí, para luego ser sepultado y resucitar. En Cristo toda victoria está hecha después de este proceso. Nosotros somos más que vencedores por esto, porque Él fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó. Cristo mostró su victoria ahí. Pero los discípulos estaban como pensando que ellos iban a aparecer en una barca, porque no conocían la intención, cómo trabaja el Padre. Tantos ejemplos que podríamos poner, por ejemplo, como Lázaro, cuando mandan a llamar, le dicen, ven porque tu amigo está enfermo. Y entonces él dice, no, esto no es para muerte, esto es para la gloria
de Dios. Él conocía la intención del Padre. Es necesario que ahora hagamos nosotros las cosas con intención de agradar al Padre. No solamente de que salimos, sino que logramos tener otro servicio, o hacer otra buena obra, o ser un buen papá, o ser una buena esposa, o simplemente, y déjame tocar esto, bueno, yo ya diezmé, yo ya ofrendé, yo ya sembré, y con esto yo ya salí, sino que se trata de la intención. Y déjame ponerte solo un paréntesis con esto que es financiero. Le he enseñado a las personas que nosotros no diezmamos, ni ofrendamos, ni sembramos porque está cual mandato, aunque sí está escrito, y el que no lo hace roba. Pero nosotros no lo hacemos por la ley, o porque es una costumbre. Lo hacemos porque de esa manera agradamos y adoramos a Dios en obediencia, y reconociéndolo a Él como Rey de Reyes y Señor de Señores en todo lo que nosotros tenemos y lo que Él nos da. No lo hacemos por legalismo, no lo hacemos por adoración. Tampoco lo hacemos por conveniencia, porque si yo doy, yo soy bendecido. Y sí, claro que eres bendecido, pero si lo haces por la intención de ser bendecido, sin duda tendrás esa bendición, mas no agradarás el corazón de Dios. Sin duda tendrás el resultado de la siembra y cosecha, porque el Señor respeta lo que Él ha escrito, y todo el hombre que siembra también cosecha. Pero si tú lo haces con la intención equivocada, no agradas el corazón de Dios. Ok, cierro el paréntesis y continúo. Todo lo que haces en tu vida diaria debe tener la intención correcta delante de Dios. En tu trabajo, como estudiante. Algunos estudiantes, en el caso de cuando hay evaluaciones, solo estudian para la evaluación, pero no estudian para la vida. No estudian para todo el proceso restante. No estudian porque esto les abre conocimiento y les abre la oportunidad de avanzar al otro nivel. Cuando se pasan al otro nivel, se encuentran con que no lograron, como no lograron aprender lo anterior, entonces se quedan frustrados. ¿Por qué? Porque tienen que regresar al nivel anterior, a repasarlo, porque no lo hicieron con la intención de una base en su capacidad, sino que solamente por salir del curso, y no se trata de eso, se trata de ver la intención de por qué te están enseñando esto. El trabajador debe ver la intención con que se hacen las cosas y hacerlo con toda la intención en su corazón. El apóstol Abraham, como también yo lo escuché antes del maestro Moisés Méndez, y recuerdo aquel ejemplo que alguna vez nos pusieron aún en congreso. Como les digo, yo ya lo había escuchado desde niño, lo había escuchado con el maestro Moisés, de dos trabajadores constructores. Y los dos estaban pegando, haciendo una parte de la edificación de algo, y con alguien y le dice: ¿qué está haciendo usted? Aquí pegando bloc. Él estaba pegando bloc. ¿Lo estaba haciendo? ¿Verdad? Sí, verdad. Y llegan con el otro y le dicen: ¿y usted qué está haciendo? Estaba también pegando bloc. Aquí edificando un gran hospital que va a servir para ayudar a muchas personas. La intención de uno era edificar un gran hospital, el otro simplemente estaba pegando bloc. ¿Cuál es la intención de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Solamente pegando bloc? ¿Solamente pasando de día a día? ¿O estás realmente buscando darle la gloria a Dios en cada momento y en cada instancia, en cada instante de tu vida? Eso es lo que debes hacer. Esta semana vi con agrado cómo mis hijos estaban todo el tiempo arreglándose, y lo platicaba la hermana Mari el día sábado, el día viernes en la noche que estuvimos conectados. Y ellos se vestían, pero porque aprendieron que para estar en el congreso no iban a estar en fachas, diríamos aquí en Guatemala, en mala planta, desarreglados, sino que iban a estar bien, porque no se viste uno bien porque me va a ver la gente, sino porque es para estar
bien delante de Dios, para ser grato delante de Él. Los sacerdotes también se vestían y estaban agradando en el templo. Aún Dios tenía un tipo de vestidura que debían de tener. Y no lo hacían si el pueblo los veía o no los veía. Sabían que era para Dios. ¿Para quién estás haciendo las cosas? ¿Con qué intención estás haciendo las cosas? Génesis capítulo 1, y vamos al inicio del ser humano, porque quiero recordarte que el hombre no se hizo a sí mismo, no somos dueños de nosotros mismos, no fuimos obra de nuestras propias manos. Pero mira lo que dice acá, dice la Escritura, en Génesis capítulo 1 y verso 26. Y quiero pedirte que me acompañes. Génesis capítulo 1 y verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quiero que te des cuenta de esto. La creación, la intención de hacer al hombre, lo hizo y le dio especificaciones, el para qué lo estaba haciendo, el cómo y el para qué. Los hizo a imagen, conforme a su semejanza, pero luego dice, y señoree. Hay una manera, hay un por qué te hizo. Te hizo para que tuvieses la misma responsabilidad, como lo vimos desde la versión Message. Para que seas esa expresión de Dios aquí en la tierra, para que lo representes dignamente y seas esa esencia del Padre aquí en la tierra, mostrando su gobierno, su dominio y mostrando el reino de Dios en todo lugar. La creación misma está esperando, anhela la manifestación de los hijos de Dios. Lo anhela. Está esperando que tú y yo mostremos ese regir del Padre. Está esperando esa expresión que desde el inicio fue declarada para ti. Ese gobierno, ese bien vivir desde el Padre Celestial en tu vida, mostrándolo a Él en cada accionar de lo que haces. En cada accionar de lo que tú eres. Efesios capítulo 1 y verso 6. Yo lo voy a leer desde la versión 60. Efesios capítulo 1 y verso 6. Dice la Escritura de esta manera, Efesios capítulo 1 y verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué fuiste hecho? Para alabanza. Oye bien, ¿para qué? Voy a hacer la pregunta, ¿para qué fuiste hecho? ¿Cuál es la intención con que fue creado el ser humano? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué fuiste hecho? Para que tú seas esa expresión de la alabanza hacia Él, para que muestres el reino, para que tú seas de su agrado. Para eso te hizo. Pero primero y más importante que cualquier cosa, si vamos a Mateo capítulo 6, y versículo 33, y quiero pedirte que me acompañes allí, Mateo capítulo 6, después de enseñarles a orar, después de decirles, vengan, enseñarles que se tiene que empezar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y decirles, vénganos tu reino, tu gobierno. Y les dice en el verso 33, después de enseñar todo esto, les dice, les da una instrucción específica, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primero, la prioridad,
ante cualquier cosa, lo primero que debes hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios es lo primero, porque para eso fuiste llamado, para presentarlo, para que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, todo lo creado pueda ver el reflejo de imagen y semejanza de Dios. Que vean el reino en ti, que vean a ese Dios todopoderoso reflejado en sus hijos. Por eso están esperando la manifestación de los hijos de Dios. La misma creación conoce con qué intención fuiste hecho. Yo bromeo con mi hija porque cuando ella, aquí afuera tenemos, como estamos en Escuintla, ciudad de las palmeras, tenemos un par de palmeras aquí en la parte de enfrente de la casa. Y estas palmeras pues tienen una semilla. No hablo del de coco. Hablo de unas semillas pequeñas. Y cuando ella está allí, después de que da esta flor, ellas botan su semilla. Ellas tiran su semilla. Pero cuando ella, siempre que va pasando y tiene de esta semilla, siempre le cae una y me dice, la palmera me tira. La palmera siempre me tira semillas. Y es que definitivamente la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y yo le hago la mención, es que ella te habla todo el tiempo porque eres hija de Dios. Y entonces te tira siempre para que la veas, para que le hables, para que le contestes. Y hago siempre esa broma con ella porque tú y yo debemos entender que ahora es el tiempo donde debes expresar al Padre. Y la creación te va a tirar esas semillitas. Espero que sea de esas pequeñas y no sea un coco grande. Si no pones tanta atención que te tire un coco grande. Si te das cuenta, la creación misma está esperando. Los ríos están esperando por la manifestación de los hijos de Dios. Ahora van contaminados y ellos esperan la manifestación de verdaderos hijos de Dios. Solo déjame decirte algo, cuando tú no pagas tu servicio de basura y tiras tu basura donde sea, esa persona no está expresando un verdadero hijo de Dios, porque está dañando la creación misma de Dios que es para ti, que tú debes gobernar. La creación misma está esperando que tú actúes responsablemente. Cuando tú no cuidas los desechos que produce el ser humano, que produces en casa, y no cuidas de que esto vaya a un lugar específico, entonces allí tú no estás viviendo como el gobernante de todos estos seres vivos y la creación en la cual Dios te puso como responsable. Es necesario que tú y yo tengamos la responsabilidad y conozcamos la intención con la cual te fue hecho. ¿Sabes? El ser humano ha distorsionado completamente y el humanismo ha puesto al ser humano como el centro de todas las cosas. Ya ha perdido de vista que es Dios el centro de todas las cosas y la razón misma de todas las cosas es Él. Y que el hombre fue creado para Él, por Él, en Él. Pero el ser humano ha distorsionado esto y entonces dicen, no, es que el ser humano es el centro. Y entonces aún algunas instituciones defienden al ser humano de tal manera como el centro de todo lo que existe. Mas el centro de todo lo que existe es Dios. Cuando el ser humano empieza a pensar de esta manera, que Él es el más importante, que Él es el centro de todo, entonces empieza a pensar, es que yo soy, yo quiero, yo tengo, yo voy, y entonces aún a Dios le hablan irreverentemente porque no entienden que Dios mismo es la prioridad y el centro de todas las cosas, sino que se ven como la prioridad ellos mismos.
y dicen, vengo y no vienen a adorarle, sino que a pedirle esto, y esto, y ponen una serie de cosas que vienen a pedir porque no ven a Él como el centro de todo, sino que se ven ellos mismos como el centro. Y vengo para que suplas mis necesidades, no para que yo venga a adorarte y a cumplir mi propósito, sino para cumplir tu propósito, sino que para cumplir mi propio propósito. Es necesario que el hombre vea a Dios como el centro de todas las cosas y que ya no sea ahora ese egoísta o egocéntrico o que el humanismo esté metido en él, sino que ahora pueda vivir y expresar al Padre en cada situación y acción que hace. Hay gente que ha distorsionado de tal manera esto, que hace lo que se le antoja, porque así me siento. Y el apóstol Abraham usaba un ejemplo de una persona que de algún caso, que se creía mariposa y entonces tenía tatuado todo de mariposa, y es que él era mariposa. Y él le alegaba y él discutía y él defendía que esta persona era mariposa. Tantos ejemplos de distorsión que hemos visto, porque el ser humano cree que él es el centro y es en mis necesidades, en lo que yo pienso, en lo que yo siento, en lo que se basa toda la vida, cuando la vida de los hombres, dice Juan capítulo 1, es Cristo Jesús. Él es el centro, Él es la razón de la vida del ser humano. No mis necesidades, no lo que yo siento, no mis emociones. No lo que yo quiero, sino que el centro de todo es el Padre mismo y su razón en mí. La intención del Padre es que yo sea para la alabanza de su gloria. Que yo viva conforme lo que Él ya mandó, para lo que Él ya mandó. Es necesario que nosotros tengamos ese cuidado. Que veamos que Él quiere poner su gloria en nosotros y que veamos la gloria de Él manifestada en nosotros, en la creación misma quiere. Y el apóstol Abraham veía y decía acerca de la palabra kabod, que significa gloria, que significa reino, que significa regir. Y ese kabod es lo que nosotros debemos ahora vivir. Ese reino de Dios, esa gloria de Dios para la cual fuiste diseñada, es la que tú y yo debemos vivir. Mateo 7, versículo 21, 22 y 23, yo te invito que vamos aquí, ya estamos en Mateo 6, verso 33, ahora vamos a Mateo 7, ahora el verso 21, verso 22 y verso 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, el que hace las cosas con la intención con la cual mi Padre lo creó. No todo el que me dice Señor, Señor, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad del que lo creó. El que hace las cosas con la intención del Padre. Y verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. No se trata solamente de hacer cosas bonitas o cosas buenas, sino que se trata de la intención con la que hace las cosas. No se trata solamente de sanar enfermos, echar fuera demonios, no solamente se trata de profetizar, se trata de hacerlo en la gloria de Dios, con la intención de Dios. Claro que Dios quiere sanar a los enfermos. Isaías 53 dice que por su llaga ya fuimos curados. No fue por gusto las llagas hechas en su cuerpo. Era para que nosotros recibiésemos esa sanidad. Pero nosotros debemos tomar esa sanidad y llevarla con la intención del Padre a la gente. No porque a mí se me antoja, sino porque Él dijo para mostrar su amor y mostrar su gloria en ellos, para mostrar su gloria en nosotros. Como hablaba de Lázaro,
no era para muerte, sino para mostrar la gloria de Dios. Y retomando otra vez el ejemplo de Lázaro, él aún muere, pero esto no era para la muerte, gloria de la muerte, sino que era para mostrar la gloria de Dios. La intención de cada circunstancia en la que estás viviendo no es para destruirte, no es para hacerte daño, no es porque es simplemente para mostrar la gloria de Dios. Simplemente para mostrar la gloria de Dios. Aún Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Pero esto de ser tentado por Satanás no era solamente porque, es que las condiciones de la vida, el mundo es difícil, sino para mostrar la gloria de Dios, el reino de Dios, el regir de Dios, el cabot de Dios. Y termina diciéndole: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le ordena y lo pone en su lugar: apártate de mí. Y lo deja Satanás después de tentarlo, pero Jesús cumplió con la intención del Padre: mostrar su gobierno, mostrar su gloria aquí en la tierra. No se trata solamente de hacerlo, porque si continuamos la lectura vamos a encontrar en el verso 24, 25, 26, 27 ese ejemplo de los dos constructores, uno que construye en la arena y otro en la roca. Pero cuando vemos estos dos constructores, podemos ver que uno construye, y no dice que construye diferente, pero no con la intención. Quizás hizo las mismas paredes, quizás hizo el mismo diseño de techo, quizás hizo el mismo diseño de entrada, quizás, no lo sé, no lo dice la Escritura. Y el otro hizo lo mismo, pero uno lo hizo en la arena, lo hizo rápido, a su conveniencia, como le convenía, según su propio pensamiento, según su propia idea y su propio diseño del lugar. Mientras que el otro lo hizo exactamente en el diseño como Dios le había mandado, o como este Señor le había mandado, y lo hace aún en la roca, donde era más difícil quizás estar golpeando, abriendo para hacer los cimientos desde la roca y construir en la roca, mientras que el otro era fácil solamente excavar un poco, porque allí podía construir en la arena, más fácil. Es más, si necesitaba hacer mezcla de cemento para pegar su construcción, ahí tenía la arena alrededor. Pero no era la edificación con la intención de Dios, mientras que el otro estaba haciéndolo exactamente con la intención, cumpliendo lo que Dios dijo. Es necesario que nosotros hagamos no solamente por hacer, sino que hagamos como Dios dijo. Si tú, voy a poner este ejemplo, si tú barres tu casa, a veces cuando las mamás están enseñando o papá está enseñando a sus hijos el orden y la limpieza de casa, que es parte fundamental para que ellos después también sigan en ese orden y limpieza. Entonces a veces se los llevan por la experiencia de hacer el barrer o el trapear o lavar la loza, los trastos, como decimos aquí en Guatemala, y los lleva por esa experiencia. Y entonces vemos que de repente ya barrí, pero no lo hizo, solo salió del compromiso, mas no lo hizo para aprender lo que debía aprender. Es necesario que aprendamos y que veamos la intención de Dios y vivamos bajo esa intención, porque Dios es el centro de todo, no el ser humano, y nosotros debemos vivir bajo ese designio, bajo el centro de Dios, bajo su intención, que es lo que Dios quiere que tú hagas. Fuiste hecho para la alabanza de Dios y no para que tú mismo busques la alabanza, como ponían el ejemplo de los músicos en el pasado, que tocaban o cantaban para ser vistos o para ser oídos, y no para la alabanza de Dios. La religión misma pone al hombre como el centro. Muchas veces cuando predicamos de evangelismo, y definitivamente el hombre es importante para Dios, muy importante para Dios, pero nunca le quite el lugar de ser el primero.
Porque el primero sobre todas las cosas siempre es Él. El centro de todas las cosas es Él. Dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él ve y ama al mundo y ve al hombre y lo ama y entregó a su Hijo unigénito por amor a Él. Pero no dejó de ser Él la razón y el centro de todas las cosas. Y a veces en la religiosidad predica que Dios mismo está alrededor del ser humano. Y como que si Él está todo el tiempo viendo en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir. Necesitaba salvación, te voy a dar a mi hijo. Y como que si nosotros somos el centro de todo lo creado, cuando el centro es Él. La religiosidad lleva a que las personas gobiernen. Y hasta quita el gobierno de Dios y entonces ya no hay teocracia, sino que hay democracia, porque el regir del hombre es lo más importante. Roma decidió aún dejar a Dios por un lado, la iglesia de Roma. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia y así mismo en las iglesias mostradas en la Escritura, hay momentos donde ellos mismos decidieron desligarse de Dios, dejar la vida de Dios. Decidieron ellos mismos. Dejaron el gobierno de Dios y tomaron el gobierno del hombre. Eso es religiosidad y pone al hombre como el centro. Nosotros debemos desarrollar la visión de Dios. Y hemos visto entendiendo la visión de Dios. Hemos tenido congresos sobre muchas de esto, de conocer la visión del Padre. Pero ahora nos corresponde desarrollar. Ahora ya conocemos su intención, vivamos, desarrollemos lo que ya entendimos de Él. Si no, solo se va a volver conocimiento y no la vida en Cristo. Debemos accionar. Y desarrollar es potencializar, desarrollar es reconocer la autoridad, las reglas, el régimen. Desarrollar es ejecutar la palabra de Dios. Y desarrollar es adorar a Dios. Y adorar debe hacerse con actitud, con carácter, en el tiempo, en la forma, en el cuándo, en el cómo, en el qué se debe hacer. Eso es adorar. En el tiempo exacto. Cuando hemos estado tocando en las últimas semanas, la semana antes del Congreso aún, volvíamos a tocar acerca de Juan capítulo 2. Y en el momento donde en el verso 4 le dice Jesús a María, y lo voy a leer de una vez desde la TPT, Jesús respondió: querida mía, ¿no comprendes que si hago esto, no cambiará nada para ti, pero cambiará todo para mí? Él conocía y sabía que debía hacer esto, pero aún respetó los tiempos y la intención del Padre. No lo hizo nunca antes, nunca lo hizo de manera diferente, sino que todo lo hizo en el tiempo, en el lugar, con los utensilios, con las personas exactas del Padre. Él conocía que Judas lo iba a entregar, pero aún así lo llamó y lo nombró apóstol, pero porque conocía la intención del Padre. Conocía cada detalle, por eso hizo cada accionar de Jesús, lo hizo con esa dirección, con la intencionalidad del Padre. Si tú cambias algo, por muy pequeño que lo cambies, entonces pierdes la intención del Padre para ti. Quiero terminar y pedirte que veas conmigo Juan capítulo 17 y verso 3. Juan capítulo 17 y verso 3. Dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
Pero cuando habla que te conozcan a ti, no está hablando nada más el conocerlo como un estudio. Vamos a ver el inciso A, el inciso B, sino que tener esa relación y conocer la intención de su corazón. Yo puedo hablarle a mis hijos aún con la mirada. Eso aún se ha perdido en las familias. Yo recuerdo en mi tiempo, y por eso mis hijos también lo aprendieron así, papá nos podía ver y hacer una mirada, ni siquiera necesitaba mover los ojos, pero conocíamos el corazón de él y su intención. Y entonces nos movíamos para hacer lo que él había dicho. Cuando yo estaba empezando, como les comentaba al inicio, en los tiempos de tocar la guitarra, yo recuerdo que de repente me pedían que hiciera alguna introducción o algún puente de los que se adornaban con guitarra, y lo hacía y lo volteaba a ver, buscando su aprobación. Porque de repente se me iba una nota de más y yo solo sabía, si cerraba los ojos, conocía su corazón. O conocía cuando él se me quedaba viendo y me decía, ese tu esfuerzo valió la pena, con una mirada. Conozco su intención. Mis hijos conocen mi corazón, conocen mi intención. Pero ahora hay niños que el papá les tiene hasta que gritar, sobornar. Ya no basta una mirada, necesita sobornarlos, necesita gritarles, necesita imponerles. Pero esto es porque no conocen el corazón de su padre. Es tiempo que ahora tú y yo no necesitemos de que el Padre nos grite o nos imponga, porque no lo va a hacer. Él anhela que tú y yo podamos conocer su corazón, su intención, su regir, porque ya lo tienes en tu genética y en tu naturaleza. Y puedes acercarte confiadamente. Esta es la vida eterna. Que lo conozcas a Él. Y como dije hace un mes, les mostraba y les decía, muchos ya son nacidos de nuevo, pero no tienen vida eterna. Porque ya nacieron de agua y del Espíritu, porque vieron a Jesucristo, porque lo amaron y porque decidieron estar juntamente con Cristo crucificado. Pero algo sucedió que no le conocieron. Y perdieron la experiencia gloriosa de la vida eterna. Y lo comparé con el hijo menor de aquella historia que conocemos como el hijo pródigo. Nunca dejó de ser hijo, pero estaba muerto. Estaba perdido. Cuando regresó, cuando volvió a estar consciente, cuando conoció y reconoció la intención de su padre y volvió en sí, entonces regresa y el padre dice, el que estaba muerto vive, el que estaba perdido es hallado, pero porque volvió en sí. Tú y yo debemos disfrutar de la vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, al único Dios verdadero, al único, al centro de todo, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Y yo ahora te marco estos tiempos, iniciando con esta semana, para decirte, todo lo que hagas, debes hacerlo ahora, disfrutando del corazón del Padre, disfrutando de la vida eterna, conociéndolo a Él, conociendo su intención. Se van a eliminar muchos ¿por qué? Y muchos ¿para qué? Porque qué curioso que alguno, por consolar a alguien, le dice, no, ya no pregunte por qué, pregunte para qué. No tienes ni por qué preguntar ya si conoces el corazón de Dios. Ya sabes el por qué, el para qué, el dónde, el cuándo, conoces los detalles del Padre. Te bendigo
Y animo tu corazón para que vivas bajo la intención de lo que el Padre ya diseñó para ti. Te creó y te dio una razón de ser. Y puso en ti su intención, que tú mismo vivas la gloria, que seas puesto en evidencia, mostrando su poder, su gloria, su majestad en ti, viviéndola tú, mostrándola tú, siendo tú la evidencia clara de su gloria aquí en la tierra. Te bendigo, mi hermano. Padre, gracias por todos aquellos que hoy nos están viendo y por aquellos que nos verán. Es necesario que busquen tu intención y que te conozcan con tal detalle y que puedan disfrutar de lo que tú eres y de lo que haces. Que puedas hacer de ellos ahora gente que evidencie tu gloria, tu gobierno, tu regir, que te adoren y que te glorifiquen. Bendigo a cada uno de ellos, bendigo tu nombre en ellos y declaro ahora que vuelven en sí, entendiendo la intención del Padre. Que no necesiten preguntar, sino que conozcan el por qué y el para qué. Que así como dijo la Escritura, nos marca que el Hijo hizo igualmente. No estaba preguntando, Él veía, Él oía, Él conocía tu corazón, conoce tu corazón. Y porque tú nos amas, nunca nos has negado el mostrarnos tu corazón. Solo es tiempo de volver en sí y verte, oírte. Y esto mismo declaro para tu iglesia. Tu iglesia vuelve en sí para verte, para conocerte, para conocer tu intención a detalle. Para que entendamos que no somos el centro de todo, sino que tú eres el centro de todo. Y es en tu intención en la que debemos vivir, no en mi propia intención, sino que en tu intención, tu intencionalidad. Gracias, Padre, por tu misericordia. Bendigo a tus hijos y declaro en aquellos que tu gloria hoy ha de mostrarse en sanidad, hoy son sanos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú hoy estabas con una necesidad de sanidad, no vengo para declarar sobre tu necesidad, sino que vengo para cumplir lo que Dios quiere hoy en ti. Y Él anhela, Él dio a Jesucristo para que seas salvo, pero también en sus llagas ya fuiste curado. Y declaro en ti, ahora se cumple la intención del Padre. Se cumple ahora la bendición de que tú seas sano en el nombre de Jesús. Y para aquel que hoy también necesita salvación, yo declaro ahora, se mueve tu corazón y tu vida completa para cumplir con esa muerte, sepultura y resurrección en Cristo Jesús y ser salvo. En el nombre de Jesús, bendigo ahora tu vida. Amén y amén. Qué agradable fue el poder estar cerca de ti y empezar una nueva quincena de agosto. Ya nos quedan muy pocas semanas de este año, ya cursamos más de la mitad y este mes de agosto empieza la segunda etapa para terminarlo. Qué glorioso que hemos visto la mano de Dios en cada momento de este año, y este mes ha sido tan bendecido que vivimos la palabra de Dios desde el Congreso. Eso no quiere decir que la primera quincena fue buena y no se podrá superar. Claro, cada día supera al anterior, porque Dios es grande y te ama y te bendice. Así que vivamos esta segunda quincena de la mano de la intención de Dios y busquemos cumplir lo que Él mandó para ti y para mí. Amén. Adelante, hermano, a vivir bajo el régimen del Padre, el régimen del Espíritu, cumpliendo la intención de Dios.